Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Flores, clarinetista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, clarinetista del Quinteto Prana y clarinetista del Dúo Escaramuz. Y soy egresado de la Escuela Superior de Música y Danza de aquí de Monterrey. Y el día de hoy estoy aquí para platicarles un poquito de este gran instrumento, mi compañero ahora sí de vida, un instrumento que llevo tocándolo casi desde hace 22 años. Estamos hablando del clarinete. Y bueno, empezamos por lo primero. ¿Qué es el clarinete? El clarinete es un instrumento de la Orquesta Sinfónica que pertenece a la familia de los vientos madera. ¿Por qué los vientos madera? Como su nombre lo indica, viento es porque el sonido se produce al momento de soplar al instrumento. De estos tipos de instrumentos de los vientos están el clarinete, naturalmente, la flauta, el oboe, el fagot, el corno, la trompeta, el trombón, la tuba. Y viento madera es porque su construcción está hecha de madera. Generalmente o tradicionalmente es de ébano, aunque últimamente se han hecho clarinetes con otros tipos de maderas que tienen un sonido un poco diferente. Entonces, aquí al momento de ser un instrumento de viento madera, ya se limita un poquito la cantidad de instrumentos. Aquí ya descartamos todos los bronces, todos los cornos, las trompetas, el trombón y la tuba, y nos quedamos específicamente con el clarinete, fagot, oboe y flauta. Aunque, como un dato curioso, la flauta, a pesar de que en la actualidad es de metal, originalmente su construcción era de madera, por eso se considera como un instrumento de viento madera. En la actualidad ustedes pueden encontrar clarinetes de pasta, de plástico. Esos instrumentos generalmente se compran para personas que están empezando, tal vez para niños que están empezando en el mundo de la música y están probando instrumentos. Un instrumento de pasta es generalmente un poco más económico que un instrumento de madera, un instrumento profesional. Entonces, cuando un niño está empezando, no sabes todavía si le va a gustar, si el clarinete se va a adaptar a él, si va a haber ahí algún acuerdo entre instrumento y persona. Entonces, lo mejor es comprar un instrumento de pasta, un instrumento un poquito más económico, pero de muy buena calidad. La diferencia es que para ser un instrumento profesional que estás tocando en una orquesta, la posición del clarinete dentro de una orquesta está por detrás de toda la sección de cuerdas, detrás de todos los violines primeros, todos los violines segundos, todas las violas, todos los chelos. Entonces, el clarinetista necesita tener muy buena proyección, muy buen aire y un muy buen instrumento para que el sonido pueda pasar todo este grupo de músicos. Generalmente van a ser 40, 50 personas. Un instrumento de pasta no va a tener la resistencia que tiene el clarinete, entonces va a ser un poco más difícil. Y bueno, una curiosidad del clarinete es que el clarinete es de la formación de la orquesta sinfónica, la formación tradicional de la orquesta sinfónica. El clarinete es el instrumento más joven de todos estos instrumentos. El saxofón es una cosa aparte porque dentro de una formación tradicional de una orquesta, el saxofón no forma parte de ella. Pero el clarinete es el instrumento más joven. El clarinete, como lo conocemos, estamos hablando que aparece a finales del siglo XVIII o la última parte del siglo XVIII, alrededor de 1760, 1770. Ese fue ya, digamos, el clarinete, lo que se puede llamar clarinete. Su antecesor, un instrumento que se llama chalumeau, era el que podría ser el más similar. Y en el barroco, un poco antes del clasicismo, estamos hablando de los siglo XVII, principios del siglo XVIII, los compositores buscaban un timbre muy particular. Entonces a este instrumento, el chalumeau, se le añadió una llave que vendría siendo esta, para poder cambiar el registro. Entonces logrando que tuviera un timbre un poquito más brillante y más agudo. Es una llave que cambia el registro del instrumento. Entonces logrando que sonara más brillante, buscando siempre como que fuera una trompeta un poquito más aguda, un clarín.
De hecho, de ahí viene un poco el nombre de clarinete. En la actualidad, de hecho, a la parte grave del instrumento, estamos hablando de esto, aún se le puede definir como el registro del Salomón. Y la parte aguda, el registro de clarín. Entonces, así fue como empezó a surgir el clarinete. Después, con la evolución de los instrumentos de metal, como los pistones, los rotores en el corno y todo eso, ya los instrumentos de metal por sí mismos podían hacer cromatismos y hacer muchas cosas. Y entonces el clarinete empezó a tomar su lugar propio en la música. Si bien ha habido compositores muy importantes como Carl Stamitz, Johann Stamitz, que escribieron mucha música para el clarinete. Carl Stamitz escribió, creo que son como 10 o 12 conciertos para clarinete y orquesta. El que más le dio auge al instrumento, sin duda alguna, fue Mozart. Mozart, que cuando escuchó el clarinete por primera vez, hay una carta escrita hacia su papá, donde dice que escuchó un instrumento que suena muy bonito, que es el instrumento que más se parece a la voz humana. Estaba hablando del clarinete. A partir de ese momento, Mozart comienza a escribir música muy importante para clarinete. Lo empieza a añadir a sus sinfonías, dándole un papel muy importante. Lo empieza a añadir en sus óperas, donde podemos encontrar muchas áreas muy famosas que tienen muchos diálogos entre los cantantes y el clarinete, y sin duda alguna su quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas, y un concierto que es muy importante, el concierto para clarinete de Wolfgang Amadeus Mozart. Yo creo que es el concierto más importante que existe de clarinete. De hecho, si ustedes buscan por internet concierto de clarinete, lo primero que les va a salir va a ser el concierto de Mozart. En sus inicios, el clarinete no es como lo conocemos. El clarinete era un instrumento bastante sencillo, entre comillas, pero al mismo tiempo muy complicado, porque el clarinete era un instrumento que tenía muy pocas llaves. Entonces, esto hacía que fuese muy difícil tocar. Si nosotros escuchamos un concierto de Stamitz, el concierto de Mozart que estábamos hablando, los conciertos de Weber, sí lleva un virtuosismo, un gran virtuosismo el instrumento. Sin embargo, nunca llega a sonar tan virtuoso, tal vez como un concierto de Jean Francais, el concierto de John Corigliano, o cosas un poquito más modernas. Esto es porque en ese entonces el instrumento simplemente no tenía la capacidad de hacerlo, tenía muy poquitas llaves. Entonces se escucha la música muy sencilla, sin embargo en su momento era muy difícil, verdaderamente muy complicado, y necesitaba un gran virtuosismo de parte del intérprete para poder tocar todos estos conciertos. Poco a poco, conforme la música fue evolucionando y conforme la música exigía a sus intérpretes cada vez mejores interpretaciones, fue que diferentes personas empezaron a añadir llaves al instrumento para empezar a facilitar un poco la ejecución de este instrumento, para ahora sí poder concentrarse un poco más en lo que es verdaderamente importante en la música, que estamos hablando en realidad del arte, y que eso es lo más importante, y eso es lo que nosotros como intérpretes es lo que estamos buscando, tratar de transmitir por medio de la música, por medio del clarinete, el arte. Entonces el clarinete fue avanzando, se le fueron añadiendo llaves hasta llegar a lo que conocemos actualmente. No significa que el instrumento haya llegado a su tope de evolución. De hecho, si ustedes ven alguna foto o ven un clarinete, probablemente van a darse cuenta que esta llave que está aquí, el clarinete que ustedes vean, no la tiene. Esta llave es una llave que se está poniendo hace algunos 15 años, es bastante nuevo todavía. Y estas llaves, las que están aquí, son similitudes con estas mismas llaves, son opciones para tocar dependiendo del pasaje con la facilidad. Antes no había esta llave y era la única que no tenía un par aquí. En la actualidad ya la mayoría de los clarinetes se están poniendo con esta llave. Incluso hay llaves que llegan hasta acá, hasta la campana, que son llaves de corrección en la afinación de las notas graves. Todas estas evoluciones van conforme la música las va pidiendo. Y gracias a esto, el clarinete
llegó a ser o es considerado uno de los instrumentos de mayor virtuosismo de una orquesta sinfónica, casi a la altura de un violín o de una flauta. Así como escuchamos en lo primerito que escuchamos el día de hoy, que es un pasaje de el homenaje a Richard Strauss, una obra de un compositor que se llama Béla Kovács. Este compositor lo que hizo es que tomó diferentes ideas de compositores para hacer, digamos, como una especie de estudios para clarinete solo. Así como tenemos el homenaje a Richard Strauss, donde escuchamos muy claramente esa melodía parecida al poema sinfónico de Tyler Spiegel, donde el clarinete también es muy importante. Béla Kovács escribió otros homenajes, como está el homenaje a Bach, el homenaje a Debussy, el homenaje a Khachaturian y el homenaje a Manuel de Falla, uno de los, yo creo, o el más famoso de estos homenajes. Entonces, lo que vamos a escuchar a continuación, voy a tocar, va a ser precisamente este homenaje a Manuel de Falla.
esto que acabamos de escuchar es el homenaje a Manuel de Falla. Como pueden darse cuenta, no es que haya melodías de Falla, sin embargo está ahí como que este estilo medio españolado en la música. Fela Kovacs fue un pedagogo, es un pedagogo del clarinete y tiene mucha música bastante interesante, siempre buscando el desarrollo del instrumento, como ustedes pueden escuchar, buscar los registros, los diferentes registros que tiene el instrumento, y así como explotar las dinámicas lo más posible que se pueda. A fin de cuentas, explotar el instrumento, un gran clarinetista y pedagogo del instrumento. Ahora, ya escuchamos, ya aprendimos, ya les platiqué un poquito acerca de qué es el clarinete, cómo empezó. Ahorita vamos a hablar, ahora sí, un poquito más técnicamente del instrumento. El clarinete es un instrumento que se divide en 5 partes. Tenemos la campana. Se llama campana simple y sencillamente porque tiene forma de una campana. El cuerpo inferior, que es la parte de abajo del instrumento. El cuerpo superior, la parte de arriba del instrumento. El barril y la boquilla. A su vez, la boquilla se divide en 3 partes. La abrazadera, la caña y la boquilla como tal. Vamos a empezar a hablar de estas partes. La caña, esa parte del instrumento que a todos los clarinetistas nos vuelve locos. La caña es un pedazo de carrizo que se lija y se le da esta forma. Y lo que se busca es que al momento de que se junte con la boquilla se forme más o menos esta figura, donde la parte de arriba es la caña y la parte de abajo es la boquilla. Vamos a tener más o menos una abertura donde la caña está recta y la boquilla está un poco inclinada. Al momento de soplar, la vibración de la caña es la que produce el sonido. Es lo que hace que suene el clarinete. De otra manera, yo puedo tomar mi boquilla y soplar con todas las fuerzas del mundo y no va a sonar nada. El sonido se realiza se produce por la vibración de la caña. Ahora, ¿por qué digo que es el peor temor de todos los clarinetistas? Porque las cañas cambian mucho día con día. Es un pedazo de carrizo, entonces nunca va a haber 2 iguales. Es como el caso de nosotros como personas. En todo el mundo no va a haber una sola persona que sea igual a nosotros. Entonces siempre tenemos que escoger nuestras cañas, ver cuál es la que mejor nos sirve. Porque la caña que me funciona a mí puede ser que no le funcione a mi compañero, o puede ser que a alguien que está empezando a tocar no le funcione porque no tiene ni siquiera la misma boca ni la misma cavidad dentro de la boca, los mismos labios, los mismos dientes. Todas estas cosas afectan al momento de tocar clarinete y es importante escoger la de cada quien. No solo eso, sino que entre un paquete de cañas tal vez te encuentras que 6 cañas son súper buenas y 4 cañas no son muy buenas, o a veces yo recuerdo cuando estaba estudiando, de pronto agarraba y me tocaban 2 cañas buenas de 10 y las otras 8 como que no me funcionaban mucho. Las cañas, cuando tú crees que ya encontraste una caña muy buena, al otro día, sobre todo por ejemplo aquí en Monterrey, al otro día amanece lloviendo y la caña ya cambió, porque por la humedad se siente diferente, por la altura, por la temperatura, por la presión atmosférica. Son muchos factores que pueden hacer que una caña suene diferente de un día para otro, o incluso a veces de una mañana para una tarde. Entonces por eso ustedes van a ver que todos los clarinetistas, para empezar, cuando van a un concierto siempre llegan antes porque se pueden a probar sus cañas. Eso va a ser de ley. Y también todos los clarinetistas tienen un paquetito donde tienen ciertas cañas que ya saben que funcionan. Entonces, si en algún momento pasa algo, saben que tienen una caña más que les puede resolver el problema. Entonces, esta caña
se junta con la boquilla de esta manera. Aquí está lo que les comentaba, la pequeña abertura entre la caña y la boquilla, y eso es lo que puede hacer que se produzca el sonido. Ella es un sonido muy agudo el que estábamos escuchando naturalmente, pero entonces para eso entra la siguiente pieza, que es la abrazadera. La abrazadera lo que va a hacer es que va a abrazar la caña y la va a juntar con la boquilla. De estas abrazaderas también hay muchos, hay cientos de modelos, cientos de marcas, y todas diferentes, con alguna característica diferente, que se va a moldar que se debe amoldar a lo que cada intérprete está buscando. Y esto es simple y sencillamente para poder tener libres las manos para tocar. Se añade al barril y ya empieza a sonar un poquito más a clarinete. Esta parte antes se usaba para llamar a los patos cuando se iba de cacería. Entonces, ahí va. El barril funciona como una extensión de la parte superior, que es donde nos va a ayudar a afinar. Cuando nosotros tenemos que afinar, vamos a estar sacando un poquito de este punto para afinar el instrumento, ya sea para subir o para bajar la afinación. Si vamos a subir la afinación, tenemos que meterlo más. Si tenemos que bajar, vamos a sacarlo un poquito más. Aquí ustedes van a empezar a escuchar que el sonido ya empieza a ser un poquito más de clarinete. Claro, está desafinado porque falta la parte de abajo. La segunda parte, la cuarta parte más bien, estamos hablando del cuerpo inferior. Ya empieza, de hecho ya se puede empezar a sonar como clarinete. Sin embargo, para eso está esta última parte, porque como ustedes notaron, el sonido de clarinete sin la campana no tiene esa resonancia, no funciona tanto. La campana lo que hace es que el sonido que produce el instrumento lo empuja y lo proyecta. Ustedes van a escuchar la diferencia. Esto es precisamente lo que estoy tocando, es justamente lo que les mencionaba ahorita, el concierto de Mozart para el clarinete de orquesta. Y bueno, eso es la función de la campana, verdaderamente proyectar. Sin embargo, el sonido del instrumento, el sonido de cada nota, no sale por la campana. El sonido sale en realidad por los orificios que tenemos destapados. Es decir, si yo no toco ni una sola nota, ni una sola llave, se va a escuchar un sol. Y el sonido va a salir por aquí. Si yo tapo esto, se va a escuchar un do y el sonido va a salir por aquí. El sonido ya empieza. Mientras estoy tapando, la única nota que va a sonar verdaderamente por abajo va a ser la más grave, porque está todo el tubo tapado. Entonces se le hacía mucho la broma a los niños cuando estábamos estudiando, que estabas tocando y te tapaban para que no sonara. Bueno, con el clarinete no funcionaba porque seguía sonando. Solo cuando tocaban en mí, ahí sí ya no podía sonar. Entonces, bueno, esa es la estructura del clarinete. Cómo funciona, cómo suena. El clarinete tiene una peculiaridad muy interesante. Esto tal vez puede ser un poquito técnico, sin embargo es muy importante. Por la forma en que tiene la boquilla y la forma de la campana, cuando uno toca, las ondas de vibración topan y regresan. Tiene un regreso en las vibraciones. Entonces, como topan y regresan mientras otras van, llegan a un punto donde se cancelan ciertas ondas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que los armónicos nones, es decir, el armónico 1, 3, 5, 7, se cancelan. El armónico, lo que se conoce como armónico, son, digamos, las notas que están dentro de cada una de las notas que escuchamos. Entonces, es decir, si nosotros tocamos un do en un piano, aunque no lo escuchemos, dentro de ese do se está escuchando un do a la octava, un sol, otro do, luego un mi, sol bemol y en adelante hasta muchísimo más adelante. Entonces,
En el clarinete, por esta peculiaridad de que el sonido se regresa, no se va a escuchar esos armónicos. Va a ser casi imperceptible. Sin embargo, esa es una peculiaridad del instrumento. Si uno le pide a algún flautista que ponga su posición de do, y toca el do y después sopla un poquito más fuerte, va a sonar el armónico, va a sonar el do de la siguiente octava. Y si toca un poquito más fuerte, va a sonar el sol de la siguiente octava. Después el do nuevamente más arriba y el mi. En el caso del clarinete, no. Si tú tocas el do y después soplas un poquito más fuerte, en lugar de que suene el do a la octava, va a sonar el sol. Aquí va la muestra. Ese es un sol y debería sonar un do. Esto es precisamente la evidencia que les comentaba ahorita de que falta los primeros armónicos. Si yo soplo más fuerte, en lugar de que suene el do, va a sonar el mi. Entonces, esto le da dos peculiaridades al instrumento, que tiene la facilidad, de cierta manera, de poder cambiar de registros de una manera un poco sencilla porque el instrumento lo permite, lo cual le da también mucho virtuosismo y le da mucha facilidad de tocar muchas notas. Pero la peculiaridad más importante que creo yo que puede tener es que al momento de que no está toda la serie de armónicos completa, tiene la gran facultad de juntarse muy bien con cualquier instrumento. Es el instrumento que puede amalgamar todos los instrumentos. De hecho, si ustedes lo ven en una orquesta sinfónica y ponen mucha atención a lo que está haciendo el clarinete en la música, se van a dar cuenta que muchas veces el clarinete está doblando con el fagot, un solo, está doblando con la flauta, con el oboe, con las violas, con los chelos, con el corno, con el trombón, con la trompeta, con todos los instrumentos. Y esto es porque vamos a suponer que tenemos una serie de armónicos, y de pronto el clarinete entra dentro de estos y se acopla muy bien. Entonces esto permite que se generen sonoridades muy bonitas, y esta razón es por la cual el instrumento tiene esa peculiaridad de color. Esa es la que Mozart decía que era la voz humana. Yo no sé si sería la voz humana, yo no sé si lo consideraría como tal. Sin embargo, es un sonido muy particular que sin duda cuando lo escuchen fácilmente lo reconocen. Una cosa más que quería platicarles es acerca de este detalle que no sé si notaron. Cuando yo empecé a platicar el día de hoy, estaba tocando con un clarinete y después, al momento de tocar el homenaje a Manuel de Falla, cambié de clarinete. ¿Esto por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay diferentes tipos de clarinetes, toda una familia muy completa de clarinetes. En este caso, como clarinetista, todos los clarinetistas ya en un nivel profesional, todos van a tener por lo menos dos clarinetes. Clarinete en si bemol y el clarinete en la. No hay ni una sola diferencia. La única sola diferencia es el tamaño. Yo le quité el barril y la boquilla para poder tenerlos igual. Como pueden darse cuenta, el clarinete en la es un poquito más grande que el clarinete en si bemol. Esto es porque como la es una nota un poquito más grave, tiene que ser un poquito más grande el instrumento. El clarinete en si bemol es un poquito más cortito. Estos son los instrumentos que en la actualidad se usan mucho en la orquesta. Y esto, digo, no siempre fue así. Antes también se usaba mucho un clarinete en sol, un clarinete en do. Y esto era por lo que les comentaba en un principio, en la historia del clarinete, que el clarinete antes no tenía tantas llaves, entonces estaba un poco limitado en lo que podía hacer. Entonces lo que se hacía es que se tenía diferentes clarinetes dependiendo de la obra. Conforme fue evolucionando y se le fue dando más posibilidades técnicas al instrumento, entonces ya se pudo hacer cambios y ya no fue necesario tener un clarinete en do o tener un clarinete en sol, y simplemente nos quedamos con el clarinete en si bemol y con el clarinete en la. Y esto, si ustedes ponen atención a una orquesta, se van a dar cuenta que la mayoría del tiempo, el 90% de los conciertos, los clarinetistas van a tener su clarinete con el que están tocando y un clarinete al lado, y van a darse cuenta que va a estar cambiando. Esto es dependiendo de la obra, dependiendo de la tonalidad, lo que sea más fácil dependiendo del clarinete. Por poner un ejemplo,
un concierto de Weber. Un concierto de Weber que está en mi bemol mayor, es muchísimo más fácil tocarlo con clarinete en si bemol que tocarlo con un clarinete en la. Concierto de Mozart que está en la mayor, o el quinteto de Mozart que está en la mayor, muchísimo más fácil tocarlo con un clarinete en la que tocarlo con un clarinete en si bemol. De la misma manera como tenemos clarinetes en la y si bemol, digamos la familia de los clarinetes sopranos, la parte del clarinete soprano, tenemos la parte más aguda. Estamos hablando de los clarinetes re quinto. Es un clarinete en mi bemol y clarinete en re, que son instrumentos muchísimo más chiquitos. Un clarinete piccolo más o menos tiene esta altura, casi la mitad de lo que vemos aquí. Un clarinete en re también es más chico. De hecho, por ahí hay un clarinete muy piccolo, muy chiquito, que es casi de este tamaño. Y la verdad es que suena muy chistoso. A mí se me hace que suena muy chistoso. Pero esos son los instrumentos agudos de la familia de clarinete. Tenemos instrumentos más graves después del clarinete si bemol y clarinete en la. Tenemos el clarinete contralto, tenemos el clarinete bajo y tenemos el clarinete contrabajo. Estos instrumentos son muy parecidos a un saxofón. De hecho, podemos ver, por ejemplo, un clarinete alto. Si lo vemos de perfil, vamos a ver que su boquilla tiene aquí un cuello en diagonal y después la boquilla. Y termina con una campana. Un clarinete bajo es muy parecido al saxofón, ya que tiene un cuello como tal, con su boquilla, y al final también tiene una campana. Un clarinete contrabajo es igual que un clarinete bajo, pero muchísimo más grande. De hecho, se tiene que tocar parado, porque si lo vemos, está la boquilla aquí, sube mucho, y después baja mucho, y termina en la campana. Porque como sabemos, entre más grave el instrumento, más grande tiene que ser. Esto es en cuanto a la familia del instrumento, del clarinete. Y el clarinete tiene muchas peculiaridades. Primero vamos a hablar de un registro. El clarinete tiene un registro muy amplio. Tenemos desde un mi grave, un mi 4, hasta un do, que sería 5, del do central, do, 6, 7, 8. Entonces estamos hablando que son 1, 2, 3, casi 4 octavas del instrumento. Tiene un rango bastante amplio. Es un rango muy amplio, verdaderamente. Hay pocos instrumentos que no tienen este rango, y en el clarinete prácticamente todo ese se aprovecha. De hecho, hay notas que van por encima del do que acabo de tocar, que si bien se pueden tocar porque son armónicos que van saliendo, casi no se usan. El clarinete, como les comentaba al principio, también tiene la peculiaridad de que puede ser un instrumento muy virtuoso, pero también tiene una peculiaridad muy padre, que es el instrumento que tiene mayor rango de dinámicas. Es decir, puede tocar de muy fuerte a muy piano, casi imperceptible. Entonces, esa es una peculiaridad porque es el único instrumento que puede hacerlo. Hoy te voy a hacer una pequeña demostración de tocar de forte a piano, lo más piano, y después lo voy a hacer al revés, porque también esta es una peculiaridad muy interesante que los compositores han aprovechado mucho, que es que el clarinete puede empezar el sonido casi como la instrucción musical lo dice, dal niente, que es de la nada. Entonces es un factor muy importante del clarinete. Ahorita voy a empezar tocando de forte a piano. Ahora vamos a probarlo al revés.
Este verdaderamente es una peculiaridad muy importante y la verdad es una peculiaridad muy explotada por los compositores, lograr esos pianísimos. De hecho, si escuchamos, por poner un ejemplo, la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, el segundo movimiento, cómo va terminando así de una manera muy suave hasta que se termina, o simplemente el primer movimiento de la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, que también tiene ese increíble pasaje orquestal muy bonito, cómo se va destruyendo poco a poco, no destruyendo, sino cayendo en la dinámica. Si tienen la oportunidad de escuchar esta sinfonía de Tchaikovsky, la Sexta Sinfonía, pongan mucha atención a este pasaje, porque verdaderamente es un pasaje muy bonito y aparte que tiene una sorpresa muy espectacular después. El clarinete es un instrumento que tiene la facultad de tocar muchas notas, pero al mismo tiempo tiene la facultad de tocar cosas muy bonitas. Quiero poner como un ejemplo ahorita una de las obras más importantes de compositores mexicanos, que tiene un solo muy representativo de clarinete. Estamos hablando del famoso danzón de Arturo Márquez. Este danzón, que empieza con un solo verdaderamente muy bonito, muy bello, se ha hecho muy representativo y se escucha por todo el mundo. Y claro, que el maestro Arturo Márquez tomó la mejor decisión de usar el clarinete para este solo. Sin duda, una obra que estoy seguro que han escuchado muchas veces y que cada vez que la escuchan tiene una emoción muy grande. Y con este hermoso solo de clarinete, que todos los clarinetistas desde que empiezan, desde niños, es un sueño verdaderamente tocar este gran solo. También hay solos muy importantes del clarinete que sin duda puedo ni siquiera decir que lo voy a tocar, y al momento de tocarlo va a decir, ah, sí, claro que lo he escuchado. Aquí va. Este solo tan importante que le da tanto miedo a todos los clarinetistas porque es el solo que más conoce la gente. Estamos hablando de Rhapsody in Blue de George Gershwin. Tan famoso por glissando, esta de las técnicas que se usan en el clarinete. Y lo toco precisamente porque es lo que les quiero platicar a continuación. El clarinete es un instrumento que es muy versátil. A mí en lo personal me gusta mucho la música clásica y yo
me dedico 100% a hacer música clásica. Sin embargo, el clarinete es un instrumento que puede aparecer en prácticamente todos los estilos de música. Si bien la música para clarinete, la música clásica para clarinete es muy vasta y hay mucha música, también si empezamos a voltear un poquito al jazz, vamos a encontrar también mucha música, un sonido diferente en el clarinete que se busca cosas diferentes, ya no digamos virtuosismo, sino hay mucho intelecto en el clarinete, en el jazz. Podemos escuchar también el clarinete en música folclórica de diferentes países. Podemos escuchar clarinete en la música folclórica de aquí del estado de Nuevo León. Está el klezmer, incluso en la música banda, ahí está llena de clarinetes. El clarinete es un instrumento que puede aparecer en prácticamente todos los estilos de música y siempre va a tener un papel muy especial. En cada uno de estos ciertamente va a tener un sonido diferente, porque naturalmente si vamos a tocar música, si vamos a tocar jazz, no podemos tocar el jazz de la misma manera como vamos a tocar un concierto de Mozart, o al mismo tiempo no podemos tocar un concierto de Mozart de la misma manera como tocamos un klezmer. Entonces es algo muy interesante porque el clarinete tiene muchas variantes y a final de cuentas lo que yo vengo a presentarles el día de hoy es sobre este instrumento, sobre las posibilidades, invitarlos a que se acerquen a escuchar música para este instrumento. Me gustaría darles algunas recomendaciones de lo que a mí en lo personal me gusta mucho escuchar en el clarinete, hablando de obras para clarinete como solista, digamos, obras importantes donde el clarinete tiene un papel muy importante. Está naturalmente, como les comentaba, concierto de Mozart para clarinete, el quinteto de Mozart, las sonatas para clarinete y piano de Brahms, o sea, las sonatas de clarinete y piano de Brahms, el quinteto para cuarteto de cuerdas y clarinete, y el trío para cello, clarinete y piano de Brahms, son obras grandísimas. Imagínense cómo Brahms, un compositor tan importante que ya estaba prácticamente retirado de la composición, al escuchar el sonido de un clarinete, de un clarinetista, le dieron tantas ganas y le gustó tanto que volvió a componer y hizo estas obras grandísimas, estas obras importantísimas como son el quinteto, el trío, las sonatas para clarinete y piano. También, bueno, conciertos de Jean Francés, los conciertos de Weber, son obras que sin duda yo les recomendaría que se acerquen a escuchar para conocer un poco más del clarinete. Hay, digamos, como combinaciones. Por ejemplo, tenemos el concierto de Aaron Copland, un concierto que al principio es muy tradicional y empieza a tener tintes de jazz. También como en Jean Francés empezamos a tener tintes de jazz, todo eso, mucha música folclórica. Cuando escuchamos, por ejemplo, el trío de Khachaturian, el clarinete es un instrumento verdaderamente muy, muy bonito y es una herramienta muy buena para poder decir lo que uno como artista quiere decir. Y bueno, ya con esto me voy a despedir. Hay una obra que me gustaría tocar, por lo menos un fragmento. Es una obra muy importante de un compositor que se llama Sutermeister. Es un capricho para clarinete solo. Si bien ahorita estamos hablando del clarinete, cómo funciona, que si la caña, que si el clarinete en si bemol, que si el clarinete en la, a fin de cuentas todo esto es en bien del arte, siempre buscando que el arte sea una manera de expresión. Y en esta obra que voy a tocar, me gustaría platicarles un poquito de qué es lo que se trata o qué es lo que yo quiero decir, para que vean ustedes y sientan cómo por medio del clarinete, por medio de esos detalles que les platicaba de las dinámicas, del virtuosismo, cómo una obra puede, cómo el compositor usando este instrumento puede lograr hacer arte. Al final de cuentas, nosotros como intérpretes, ya sea como clarinetistas, como fagotistas, como violinistas, como pianistas, lo que nosotros buscamos es transmitir nuestro arte, transmitir lo que nosotros queremos compartir con el público. Entonces yo quiero invitarlos ciertamente a que se acerquen al clarinete, que escuchen música clarinete, pero al mismo tiempo que escuchen mucha música, que se acerquen a grandes compositores, que se acerquen a grandes obras,
no solo para clarinetes, las sinfonías de Beethoven, cuartetos de Haydn, grandes obras, música de cámara de Brahms, por ejemplo, óperas de Rossini, óperas o dramas musicales de Wagner, que son obras verdaderamente muy importantes que vale la pena conocer y donde vamos a escuchar y vamos a ver todos estos instrumentos, el clarinete incluido, y ver cómo los explota. Entonces, lo que vamos a escuchar ahorita, el capricho, Sutemeister, que va a ser lo último que vamos a escuchar el día de hoy, para clarinete en la. Es una obra que a mí en lo particular me recuerda mucho a mi infancia. Mi papá es de un pueblito que se llama Cuatro Ciénegas, Coahuila. Sin duda han escuchado de él. Y cuando estábamos niños, estamos hablando de hace más de 25 años, el pueblo ahorita es muy grande, ya no es como era antes, pero íbamos a visitar a mi abuela y bueno, a visitar a los tíos y a los primos. Y en el patio de la casa, que es un patio muy grande, y ahora imagínense de 5 años cuando todavía lo veíamos muy grande, nos poníamos a jugar ahí. Había un efecto medio extraño, porque llegaba un punto en que te alejabas y sentías como que estabas muy lejos, y a mí en lo particular me daba una sensación que no sentía aquí en la ciudad, que es una sensación de lejanía, una paz medio extraña que de pronto como que quería seducirte a que fueras más y más lejos de la casa. Yo de niño ciertamente sentía un poco de temor y como que no le daba mucha confianza. Entonces en este capricho, desde la primera vez que lo escuché, yo traté de sentir algo con la música y eso fue lo que me dijo. Entonces lo que yo busco en esta obra es transmitir un juego. Son un grupo de niños, yo digo que están jugando a las escondidas. Y entre uno se va yendo cada vez más lejos para que no lo encuentren. De pronto empieza a sentir este viento que lo invita a irse un poco más lejos. Llega un momento en que dice, no, sabes que ya estoy muy lejos, déjame, me regreso. Y es cuando termina la pieza y termina viendo una remembranza de aquel viento bastante peculiar. Esta va a ser la última obra que vamos a escuchar el día de hoy, Capricho Sutemeister. Y quiero agradecer, antes de tocar la obra, quiero agradecer por la invitación a Cultura San Pedro para la realización de esta pequeña plática. Al mismo tiempo quiero invitar a que me sigan por la página de Facebook, Roberto Flores Clarinetista. También que nos sigan en los ensambles donde yo participo, que es Quinteto Prana, pueden buscarlo como Quinteto Prana, y el Dúo Scaramouche, un ensamble para clarinete y piano. También el Quinteto Prana, tanto en Facebook como en Instagram, lo pueden encontrar como Quinteto Prana, Dúo Scaramouche de la misma manera, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí pueden estar al pendiente de futuras presentaciones que vaya a tener. Y en Roberto Flores Clarinetista, si alguien tiene alguna duda o algo quieran preguntarme, con todo gusto pueden escribirme y ahí estaremos al pendiente. Entonces vamos a escuchar este Capricho de Sutemeister y con esto nos despedimos.